Nosotros seguimos con nuestra serie sobre salvación y estamos, como les hemos dicho, estudiando la parábola del hijo pródigo, o más bien la parábola del Dios pródigo, ¿no? Hemos estudiado ya por 2 domingos, es el tercer domingo, y hemos explicado qué es lo que significa Dios pródigo. La verdad es que el sentido de pródigo es dadivoso, el que desperdicia o que da abundantemente sus recursos. Y cuando nosotros hablamos en un Dios pródigo, en un Dios que da perdón dadivosamente, religiosamente nosotros lo aceptamos y decimos, está bien, qué bonito. Pero en el fondo, la verdad de las cosas es que a nosotros no nos gusta la idea de un Dios pródigo. Esa es la verdad. A los religiosos por lo general, a los evangélicos por lo general, a los seres humanos por lo general, nos cuesta muchísimo aceptar la idea de un Dios pródigo. ¿Por qué? Porque ese Dios pródigo es el que va a perdonar a las personas que ustedes consideran imperdonables. Consideren un ejemplo, que un meliante, un ciudadano, invade su casa, te golpea a sus hijos, violenta a su mujer y su hija, las humilla, las golpea y por final termina matando a ambas. Esa persona sale por el mundo y en una de las circunstancias de la vida el Señor se encuentra con esa persona. Y esa persona reconoce su pecado. Esa persona confiesa sus pecados al Señor. Y el Señor, al igual que el padre de la parábola del hijo pródigo, va en su dirección, lo abraza, pone su propia ropa, la ropa de Jesús en él. Llama a compartir de los mismos beneficios que tú, que has sido un hombre, una mujer de Dios, yendo a la iglesia todos los domingos, tratando de obedecer a los mandamientos. Incluso llega más temprano para la reunión de oración, una persona muy dedicada, muy honesta, muy consagrada, muy trabajadora. Recibe a una persona de este nivel en su casa, en su familia, como un hermano. Nos cuesta un Dios pródigo, porque el Dios pródigo abraza a estas personas que nosotros queríamos en nuestro corazón matar. Yo creo que esta circunstancia no se dio con ninguno de nosotros, gracias a Dios, de que alguien nos hiciera un daño tan grande. Pero muchas personas nos han hecho daños menores y nosotros hemos demostrado la misma barrera. Peor, nos cuesta ver que Dios pueda bendecir más a ellos que a nosotros. Cuesta mucho. Nos cuesta entender un Dios dadivoso con quien no merece, cuando nosotros pensamos que mínimamente lo merecemos. Porque por lo menos no soy tan malo como tal persona. Es como en la clase, en una sala de clase cualquiera, los alumnos están todos en una tremenda revolución. Ustedes ya han experimentado eso, ¿no es cierto? Todos conversando, todos jugando, y el profesor viene y lo echa a uno. Y él dice, ¿qué? ¿Por qué a mí si todos están en desorden? ¿No es verdad? A nosotros nos cuesta entender esa idea de un Dios pródigo. Y eso es lo que queremos entender en el texto de Lucas. Abra sus Biblias ahí en Lucas 15. Vamos a leer de los versos 11 al verso 32. Como dije, en el primer domingo que predicamos la serie, este texto del hijo pródigo o del Dios pródigo es un texto muy escandaloso. Lo fue para los judíos de la época de Jesús y sigue siendo para nosotros, si nosotros tomamos en serio sus enseñanzas. Abra sus Biblias ahí, en Lucas 15 de 11 a 32. Así dice la Biblia. Un hombre tenía 2 hijos.
El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este, su hijo, que has consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Interesantísima la narrativa de Jesús. Sabemos que Jesús dijo esta parábola, contó esta parábola para los fariseos que estaban ahí. Porque al inicio del capítulo 15 dice: y se acercaban los pecadores, y los fariseos preguntaban: ¿por qué Jesús come con pecadores? Y Jesús les explicó a través de 3 parábolas, y sobre todo esta parábola. Jesús en esta parábola muestra el ejemplo de 2 personas. Un padre tenía 2 hijos. Un hijo representa un estilo de vida, y el otro hijo representa otro estilo de vida. Cuando nosotros leemos, por lo general, entendemos que de cierta manera lo que hizo el hijo menor está absurdamente malo. Era un hijo rebelde, y el hijo mayor era un hijo obediente. Era el tesoro del papá, el regalón, el que obedecía todo. Entonces tenemos una visión, cuando miramos el texto y miramos así, uno es bueno y otro es malo, nosotros tenemos una visión equivocada del texto, muy equivocada. Y es lo que Jesús nos trata aquí. Jesús nos está mostrando a través de esa parábola cómo nosotros respondemos a la pregunta de cómo vivir, cómo debemos vivir, cómo debemos guiar nuestra vida. Nosotros tenemos muchas respuestas. Debemos trabajar, estudiar bastante, ser personas que obedecen a la ley, es decir, no vayan a robar, no vayan a matar, no se den a la drogadicción y cosa parecida. Busquen ser personas honestas, dignas, decentes, personas así, ¿no es cierto? ¿Cómo vivir? La pregunta, cuando nosotros nos hacemos para nosotros mismos, llegamos a la inquietud de preguntarnos: ¿cómo encontrar la verdadera felicidad? Eso que queremos.
para responder a la pregunta cómo vivir, debemos responder cómo logramos ser felices. Todos queremos ser felices. Y en la búsqueda de esta felicidad determina cómo nosotros vivimos. Y eso es lo que Jesús nos está mostrando. La idea es cómo encontrar la felicidad. Y Jesús muestra en ese texto dos maneras de encontrar la felicidad. La primera manera que Jesús muestra de encontrar la felicidad es el autodescubrimiento. Es decir, mi vida, mis leyes. Yo voy a salir por el mundo y voy a disfrutar de todo lo que la vida me puede dar. Yo soy el Señor de mi vida. Yo soy el dueño de mi cuerpo y yo haré lo que me tinque, cuando me tinque, sin que nadie tenga que mandarme y decir, haz eso o haz eso. Yo quiero descubrir con mis propios ojos, con mi propia mente, con mi propia experiencia, lo bueno y lo malo de vivir. El autodescubrimiento. Mucha gente ha experimentado y ha buscado la felicidad en eso, abandonando y quebrantando todas las reglas y todas las leyes de Dios. Esas personas por lo general son personas no religiosas. ¿Por qué? Porque sienten que la religión le limita a uno. Sienten que la religión le impone una manera de vivir que ellos no están predispuestos en aceptar. Por lo tanto, buscan inventar su propio estilo de vida. Muchas veces con una mezcla de muchas religiones. Muchas veces sin ningún tipo de religión, con una negación completa a todo tipo de ley moral, social. Son personas que al igual el hijo menor, andan por la vida haciendo sus propias leyes, viviendo su propia vida bajo su propia experiencia. Pero Jesús muestra otra manera que las personas entienden que pueden encontrar la felicidad, que es la conformidad moral. Esa es más común. Es decir, si tú te portas bien, si eres un buen ciudadano, un buen trabajador, un buen hijo, todo te irá bien. Si todo te va bien, serás una persona feliz, vas a sacar buenas notas, vas a entrar en una buena universidad, vas a sacar una buena carrera y tener un buen empleo. Luego vas a comprar una casita, un autito, un perrito, 2 hijitos. ¿Qué más querí? Es el sueño de mucha gente. ¿Qué es? La conformidad moral. Mejor aún, vaya a una iglesia, no importa cuál sea, pero vaya a una. Tenga una fe, porque es importante tener alguna fe. Es importante creer en algo, porque te hace una persona mejor. Ahí vas a estar junto con personas que están tratando de vivir bien también, porque creen que si se portan bien, Dios les bendecirá más. Pórtate bien, que Dios te va a bendecir. Si quieres tener una semana bendecida, vaya a la iglesia, que Dios te bendecirá ahí de lunes a sábado. La bendición expira el sábado, por lo tanto tienes que renovar el domingo. Si no renuevas, vas a pasar otra semana con lo que sobró de la bendición de la semana pasada y a veces te falta. Por eso a veces te va mal. Por eso a veces termina la semana peleando con el jefe y ese tipo de cosas. No quieres eso. Por lo tanto, vaya a la iglesia para que Dios te bendiga. Sea una buena persona. Pórtate bien. Eso era lo que hacía el hermano mayor. El hermano mayor era el ideal de muchos de nosotros. Bueno, era el yerno ideal de muchas mujeres, ¿no es cierto? Un hombre así, trabajador, bueno, obediente a su padre, así tiene que ser, ¿sí o no? Me parece, ¿no? Esa búsqueda por ser bueno, para encontrar ahí la felicidad, era lo que hacía el hermano mayor. Era una obediencia total. Lo que muestra Jesús es que eso es una de las maneras de encontrar la felicidad, alternativas a la verdadera búsqueda de la felicidad que el Evangelio proporciona. Es una manera de, al igual que la otra, hacer de su propia perspectiva la búsqueda de la felicidad. Es una vida, al igual que la otra, sin Jesús, sin Dios. Es una manera alternativa en el sentido de que es distinta de la otra. Pero de igual manera, las dos experiencias, fíjense en eso, son formas opuestas. Obediente, desobediente. Normal, anormal.
políticamente correcto, políticamente incorrecto. Son opuestas. Pero de cierta manera las dos funcionan de la misma manera en determinado punto. Porque las dos buscan tener el control. Control. Felicidad está relacionado al control. Es decir, ¿qué es lo que es felicidad? Es poder yo generar los resultados que yo creo que sean los mejores para mí. Por eso la gente dice que el dinero trae felicidad. ¿Por qué? Porque el dinero te da control. Y sabemos, vivimos en una sociedad donde la gente que tiene más plata, tiene más dominio sobre muchas esferas de la vida pública. Eso es un hecho. Y la gente asocia el dinero al poder, al control. Es decir, yo compro lo que yo quiero para que lo que yo quiero comprar me haga feliz. Quiero vacaciones en Miami. Yo puedo. Luego soy feliz porque yo puedo realizar todos los sueños que yo quiero. No tengo que andar colgado en una micro para allá y para acá. Porque puedo entrar en mi auto nuevo del año, 0 kilómetros, y andar por donde quiera. Porque tengo plata para llenar el tanque. Y no me importa si el gobierno va a subir o va a bajar la benzina. Tengo plata, tengo control, soy feliz. El sueño del ser humano es el tener el control de su propia vida y así encontrar la felicidad. Esa fue la tentación en que cayó Adán y Eva. Porque lo que la serpiente le dijo, lo que el diablo le dijo es, ustedes serán como Dios y van a tener control sobre sus propias vidas. Y van a definir qué es lo que es felicidad para ustedes. Por lo tanto, lo que Jesús está mostrando aquí no es solamente qué es lo que es felicidad, pero más bien qué es lo que es pecado. Jesús muestra dos pecados fundamentales en que nosotros caímos. La primera respuesta de Jesús sobre qué es lo que es pecado está en la perspectiva del hijo menor, el que rompe todas las reglas. Parece obvio, y es obvio. Romper con todas las leyes de Dios, con todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra, es una manera de vivir en pecado. Obvio. Leemos la historia del hijo menor y vemos que es un hijo muy pecador. ¿Por qué? Porque rechazó a su padre, humilló a su familia, desperdició su vida, sus bienes, viviendo de una manera, aquí dice, perdidamente. Otras versiones dan una idea de que él vivió en la lujuria, en la carnalidad, desperdiciando plenamente todo, pero no desperdiciando de una manera intentando emprender un negocio y que no le funcionó. No, desperdició en el carrete todo. Bueno, eso todos nosotros estamos de acuerdo, pero lo escandaloso de Jesús en el texto es que él dice que el que obedece también todas las reglas es igual de pecador. Porque tenemos dos pecadores aquí. Un hombre tenía dos hijos y los dos están en pecado. Nos cuesta entender cómo el hijo mayor puede ser pecador si él obedeció al padre en todo. Parece ilógico, parece injusto considerarlo pecador si él hizo todo lo que el padre le había dicho. Y es ahí donde está el mayor problema de nuestra espiritualidad contemporánea. Que no es tan contemporánea así, porque si Jesús contó esa parábola a más de 2000 años, ellos tenían ese problema también. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que, fíjense, en el hermano mayor, por el hecho de obedecer al padre en todo, él creía que tenía el derecho de que el padre le diera lo que él creía que era justo. Luego, ¿quién tenía el control sobre lo que era bueno y lo que era malo? Él. Porque él había conquistado el derecho de que el padre hiciera lo que él creía que era correcto, porque él hizo todo lo que el padre le había mandado. Él no obedeció al padre por amor al padre. Él obedeció al padre como una manera de comprar poder y control sobre lo que el padre tiene. Es decir, él quería tener el control de las decisiones que el padre tendría sobre sus bienes. No le molestaba el hecho de que el hermano volviera de por sí. Le molestaba el hecho de que el hermano fuera recibido como fue recibido.
con todos los derechos, con todos los bienes que él creía que era de él por derecho, porque él se había esforzado mientras el otro no. Mira qué interesante eso. Tim Keller dice lo siguiente: el pecado no es solo la transgresión de las reglas establecidas, sino también el ponerse en el lugar de Dios como Salvador, Señor y Juez, así como los dos hijos que procuraron destituir al Padre dentro de sus vidas. Cuando el hijo mayor trató de obedecer en todo, él trató de comprar el derecho de tener todo lo que el Padre tenía. De cierta manera, ninguno de los dos amaba al Padre. Y los dos pecaron por eso. Por eso Jesús está confrontando a los fariseos. Ellos obedecían a Dios no por amor a Dios, sino que por amor a las bendiciones de Dios. Y esa es la razón por la que mucha gente va a la iglesia. No porque ama a Dios, sino que porque en hacerlo hay ganancia. Hay ganancia. Dios me va a bendecir. Va a bendecir mi negocio. Me va a ayudar en la prueba que tengo que sacar un 7 mañana. Dios me va a ayudar. Y si Dios no me ayuda a mí, pero ayuda a mi compañero que pasó toda la noche en el carrete y llegó bastante afectado en el día siguiente para la prueba, y hace la prueba sin estudiar y saca un 7, y yo estudiando y yendo a la iglesia saco un 5, o sea, algo está mal. A lo mejor he orado menos, debía orar más. A lo mejor debo imitar a mi compañero y acompañarle en el carrete en vez de ir a la iglesia. La lógica es muy parecida a lo que pasaba en Israel en el Antiguo Testamento. Ellos veían otras naciones grandes y poderosas, y veían sus dioses, y se veían a sí mismos como naciones pequeñas y chicas, y decían, algo está malo, nuestro Dios es grande, pero nuestro Dios no nos bendice como bendice el Dios de ellos. ¿Qué le parece entonces si vamos a adorar al Dios de ellos para que ellos nos ayuden? Cuando Jeremías estaba tratando de orientar al pueblo para que abandonaran a sus ídolos y siguieran al Jehová, la gente contestaba, nosotros estábamos en obediencia a Jehová y no teníamos comida, nos faltaba, estábamos sufriendo porque teníamos poca plata. Ahora empezamos a adorar a este Dios aquí, el Dios de los asirios, el Dios de los babilonios, el Dios de los egipcios, y todo nos ha ido bien. Tenemos dinero, tenemos plata, mire nuestra plantación. ¿Por qué vamos a dejar de adorar a ese Dios que funciona para adorar a un Dios que no funciona? Esa es la lógica del hermano mayor. Funciona obedecer al Padre. No me interesa el Padre, pero funciona. Tengo lucro en la obediencia. Interesante. ¿Qué es lo que es pecado entonces? ¿Qué es lo que es pecado desde la óptica de Jesús? Primero, Jesús dice que pecado es negar el señorío de Jesús. Pecado es negar a Jesús como Señor en su vida. Nosotros cantamos que Jesús es Señor y es todo muy lindo, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que significa llamar a Jesús de Señor? Significa que Él tiene control sobre sus vidas y que yo debo rendirme y obedecer a Él, no porque Él me bendice, sino solamente por el hecho de que Él es Él. Eso nos lleva a la confrontación de que todas las veces que yo he obedecido a Dios para que Dios me bendiga, yo he pecado, obedeciéndolo. Todas las veces que yo me he esforzado como un hombre, una mujer que quiere obedecer a Dios, portarse bien, que no he hecho el mal a nadie, para que Dios me bendiga, yo he quitado a Jesús de su puesto como Señor en mi vida y me he puesto yo mismo. Porque yo estoy tratando de conquistar o conseguir las cosas que yo creo que es lo mejor para mí. Tener a Jesús como Señor en su vida significa que primero, Él decide qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo para ti. Puede ser que este señorío implique en sufrimiento. Por eso los cristianos del primer siglo sufrían por Jesús. Porque un siervo sufre por su Señor. Sufre lo que el Señor le manda, por lo que el Señor le manda a hacer. Piensa, por ejemplo, otra vez en la historia de Jeremías. El Señor, cuando llama a Jeremías al inicio de su ministerio, muy probablemente a los 18 años, le dice, te voy a llamar para un ministerio y tú nunca te vas a casar. Vas a ser soltero por toda su vida, porque el tiempo en que vives es un tiempo difícil, de sufrimiento. Yo no quería un llamado así.
Y el Señor le llama a sufrir. El Señor le hace pasar por sufrimientos distintos. Él fue encarcelado por la predicación que recibía del Señor. Golpeado, humillado, rechazado. Nadie le creía. Nadie en todo el país, yo creo que excepto Baruch, que era su amanuense. Nadie le creía. Porque Dios le había dado un ministerio, le había dado una palabra que iba en contra de todo lo que la gente pensaba. No era práctico, no funcionaba. Pero Jeremías tenía un concepto del el Señor es mi dueño. Y yo no tengo una opción. Luego, obedecer al Señor no es la mejor opción. El tema es que no hay otra. Si Él es Señor de su vida, yo debo obedecer a Él, o tú debes obedecer a Jesús integralmente, porque Él es mi dueño. Nosotros vendemos la pomada a la gente afuera diciendo, acepta a Jesús, como si Jesús fuera una nueva filosofía a que yo debo aceptar. Un nuevo partido político en el cual yo puedo votar en las elecciones. Y no es así. Cuando Jesús predicó el Evangelio del reino, Él dijo, arrepiéntense, porque el reino está ahí. El rey llegó y el rey manda. Eso es pecado. Por lo tanto, usted puede negar el señorío de Jesús, rompiendo todas las reglas, o obedeciéndolas todas, para hacerte a ti mismo Señor de su vida. Pero Jesús también muestra que pecado es negar gloria a Dios. Pecado es hacer todo lo que nosotros podemos hacer, de bueno o de malo, bueno entre comillas obviamente, pero sin el objetivo de vivir y de gozarse en la gloria a Dios. La pregunta es, ¿por qué nosotros obedecemos a Él? ¿Qué es lo que nosotros queremos con eso? Muchas veces queremos que la gente nos mire y diga, qué buen hombre eres, qué buena mujer. Y nosotros, ojo, ¿cuántos de nosotros, de una manera o de otra, batemos en el pecho y decimos, pero yo soy una buena persona, no he hecho mal a nadie? ¿Sí o no? Todas las veces que nosotros batemos en el pecho y decimos eso, estamos negando la gloria de Dios. Porque dar la gloria a Dios implica en que yo, al igual que el hijo menor, asuma que pequé absurdamente y ya no soy digno de ser llamado su hijo. Nosotros pasamos la idea al mundo de que la iglesia es la comunidad de los santos, de las personas buenas. Y esa idea es completamente equivocada. Si usted conoce a alguien muy pecador, en lugar de esa persona en la iglesia, por lo general la iglesia está en las personas más ilusionadas con su propia vida, porque las personas más honestas con su propia vida se acercan a Jesús. La Biblia dice de una manera muy interesante, mira las palabras de Jesús, cuando el joven se dio cuenta de su miseria, dice, y volviendo en sí, él se dio cuenta y dijo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Dar la gloria al Señor significa que yo reconozco quién yo realmente soy, un pecador miserable, ladrón, mentiroso, cahuinero, orgulloso, egoísta. Y lo más interesante es que cuando alguien nos ofende, yo sé que muchos de ustedes han pasado por eso, cuando alguien nos ofende, nosotros nos sentimos tan ultrajados, ¿cómo pudo hacer eso conmigo? Nos sentimos así, ¿cómo pudo decir eso de mí? Yo no soy así, soy una buena persona. Pero nosotros sabemos, o somos lunáticos, o somos muy hipócritas, que venimos aquí en el culto, predicamos sobre la depravación total, y todos, sí, es verdad, yo creo en la depravación total. Pero cuando alguien nos ofende, ¿cómo puede decir algo de mí? Si yo creo que yo soy infinitamente pecador y merezco el infierno, cuando alguien me ofende, lo único que yo puedo decir es, pero debe ser verdad. Porque lo que pasa es lo siguiente, nosotros somos mucho más pecadores de lo que la gente ve, pero a veces la gente ve algo de nuestro pecado. Si ve algo, no todo, nosotros no podemos ofendernos si sabemos que somos mucho más pecadores de lo que la gente nos está acusando. Es una lógica sencilla. Por ejemplo, supongamos que el Levi, no es Samuel, Levi,
algunas de las razones de la vida, quería emprender un viaje a Santiago. Por una razón que nadie entiende por qué. El tema es que no tenía plata. El pastor Diel estaba de viaje, la tía Pati no estaba. Él estaba de plata y no tenía plata y quería viajar. Entonces él entra, sin que la Raquel sepa, en su pieza y le quita 20,000 pesos. 20,000 pesos. La Raquel tenía una plata ahí guardada. Pero cuando la Raquel vuelve, se da cuenta que le falta plata. Y se molesta muchísimo. Y cuando vuelven sus padres, cuestiona, alguien robó 10,000 pesos de mi billetera. Y le acusa al David, porque el Seme no estaba. Estaba de viaje y curso. Entonces solo estaban los dos. No había otra opción. Entonces ella acusa a él de que le había robado 10,000 pesos. Y David se ofende, ¿cómo va a decir que yo te robé 10,000 pesos? Había robado 20. ¿Pero cómo? Lo más lógico sería, sí, robé 10,000 y devuelve los 10,000. Ganó 10,000 y todavía es inocente. Pero no. Había robado 20 y se ofende porque alguien le acusa que le había robado 10. Eso es lo absurdo en lo cual nosotros vivimos. Nosotros somos tan pecadores, tan pecadores, tan pecadores que merecemos el infierno. Pero cuando alguien nos dice, ay, qué orgulloso, ¿cómo puede ser eso de mí? Es un absurdo. Porque cuando nosotros nos enojamos, cuando alguien nos ofende, estamos más preocupados con nuestra gloria que con la gloria de Dios. El problema del pecado para muchos de nosotros no es que ofende a Dios, es que me hace quedar mal parado entre la gente. ¿Qué es lo que van a decir de mí? Van a decir que ese pastor hace eso, hace eso. Y lo peor es que por más que digan lo peor de los peores, es capaz que sea verdad. O es capaz que sea mucho peor. Entonces yo tengo que entender eso. Pecado es negar la gloria a Dios. Pecado es tratar de aparentar ser quien no soy para que las personas me glorifiquen y me honren y me quieran. Ojo con eso. Si lo que usted busca en la iglesia o en cualquier parte es que la gente te acepte, te quiera, te ame. Si te molesta, ay, que nadie me llama, que nadie me quiere, que nadie me hace eso, que nadie me dice nada, que yo me cambié el peinado y nadie me dijo nada en la iglesia, y que hay un problema en tu espiritualidad. Y el problema es que tú no has encontrado la satisfacción en la cruz. Jesús no es suficiente para ti, necesitas del amor de los otros. La muerte de Jesús por ti no fue suficiente amor, no fue suficiente aceptación, no fue suficiente perdón, no fue suficiente valor. El Dios encarnado, venido a la tierra para morir por tus pecados, porque te ama, aunque tú no lo merezcas, aunque tú hayas provocado la crucifixión de Él, no fue amor suficiente para ti. Por lo tanto, necesitas que la gente te quiera, que la gente te ame, que la gente te regalonee, que la gente te engrandezca, porque en el fondo no estás viviendo para la gloria de Dios, estás viviendo para su propia gloria. Y usas a Dios para ganar las bendiciones de Él. Por eso Jesús confrontaba a los fariseos de una manera tan abierta. Hipócritas, serpientes, sepulcros. Así Jesús trataba a los fariseos. Ojo, la preocupación de Jesús era que nosotros nos preguntáramos, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? Si Jesús contó esa parábola para los fariseos, es porque Jesús estaba llamando a los fariseos al arrepentimiento. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás aquí adorando al Señor? Tratando de ser una buena persona para impresionar a los demás, para descansar su conciencia, para decir, bueno, por lo menos fue a la iglesia, mi conciencia no estará pesada durante la semana. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás haciendo eso? Puede que todo ese esfuerzo sea inútil. Sea inútil. Jesús muestra en la parábola que el padre salió afuera a llamar al hijo para entrar en la fiesta. La fiesta representa la felicidad del padre en abrazar a los pecadores. ¿Se acuerdan de ese hombre que había violado a su esposa y su hija? Ese hombre, para ese hombre Jesús está dando una fiesta. Y Jesús mató, hizo
el mejor asado de todos los tiempos, con el mejor vino, con la mejor música, la fiesta del siglo para Él. Y tú estás afuera, con ese hombre ahí dentro yo no entro. No es justo. Yo me he portado bien y nunca Dios me ha hecho una fiesta así para mí. Pero ahora viene ese abusador, asesino, criminal. Y otras palabras menos bonitas que muy probablemente el hijo mayor debía haber dicho en el momento. Y que nosotros podríamos decir en esas circunstancias. Y ahora Dios viene y le da una fiesta así. Yo no entro. Con Él ahí dentro yo no voy. Jesús te está preguntando, ¿qué estás haciendo con tu vida? Felicidad es encontrar en Dios gozo, no en sus cosas. Encontrar en vivir para la gloria de Dios todo el sentido, toda la felicidad, toda la satisfacción. Y nada que Dios te puede dar de bendición se compara a lo que Dios es. Eso es felicidad. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Qué es lo que es felicidad para ti? ¿Estás viviendo bajo el señorío de Jesús? ¿Lo obedeces porque Él es Dios? ¿O lo obedeces porque le conviene? ¿Su meta es vivir para la gloria de Dios? ¿O su meta es utilizar a Dios para su propia gloria? Debemos ofendernos más cuando la gloria de Dios es atacada y no la nuestra, porque nosotros no tenemos ninguna. Eso es felicidad, encontrar en Dios alegría y satisfacción. Cierra sus ojos, vamos a orar. Medita por unos instantes y pregunta en su corazón, ¿qué estás haciendo con su vida? ¿Qué estás haciendo con su vida? ¿Qué buscas? ¿En qué te has esforzado, te has dedicado, te has sacrificado tanto tiempo? ¿Cuáles son las razones de tus peleas? ¿Qué es lo que te hace quitar el sueño? Ojalá fuéramos una comunidad de gentes que no durmieran la noche, preocupados de los que no tienen Jesús, preocupados de cómo glorificar más y mejor a Dios, de cómo exaltar el nombre del Señor entre la ciudad, entre el país. Señor, nosotros estamos con nuestros ojos cerrados.